Volvemos al contacto con nuestro móvil en la ciudad de Santa Fe. Algo nos adelantaba recién Belén Altamirano respecto a la efeméride que marca lo que es el Día de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer. Se conmemora en el mundo. Se estima que hay 55 millones de personas que padecen la enfermedad en todo el mundo, unas 300.000 diagnosticadas en la República Argentina, y hay muchos mitos en cuanto a esta enfermedad. Vamos a tratar de conocer algunos en detalle a través de este contacto con especialistas. Belén, adelante. Exactamente, Maxi, como acabas de decir, esta enfermedad neurodegenerativa que, bueno, desde 1994, a través de justamente la Organización Mundial de la Salud, es que se empieza a concientizar sobre esta enfermedad y, bueno, todo lo que tiene que ver al respecto, ¿no? Por eso vinimos directamente a hablar con Hugo Valderrama, que es médico neurólogo y tan amablemente nos recibe. Bueno, Hugo, esta enfermedad, ¿cómo comienza? ¿Cuáles suelen ser las primeras señales? Bien, lo primero que hay que entender para detectar los primeros síntomas es que no es normal perder las funciones mentales con la edad. Uno tiene idea de que cuando uno se pone grande pierde un poco la memoria, pierde esto, pierde lo otro. En realidad, cuando hay una pérdida de una función cognitiva que ya te está afectando tu autonomía, tu vida diaria, eso es un síntoma de alerta importante. De hecho, hay un paso previo que no necesariamente tiene que evolucionar al Alzheimer, que se llama deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve, la persona consulta por cuenta propia, detecta lo que le está pasando, por ejemplo, se da cuenta que se olvida algo, que le dijeron algo y no se acordó, empieza a aumentar la frecuencia de esos síntomas. También pueden ser en otras áreas como la orientación temporal, la orientación espacial, la capacidad de lenguaje, la capacidad de razonamiento, no es solamente la memoria. Y cuando lo detectan, consultan. Después, ya cuando se avanza el síndrome demencial, ya empieza esa pérdida de autonomía, la familia o el ser querido ya empieza a ayudar, a veces inclusive sin darse cuenta. Y bueno, generalmente la consulta más típica y de más frecuencia termina siendo cuando se les complicó a los familiares la dependencia que está generando esa persona con el síndrome demencial. ¿Hay alguna edad en la cual uno tenga que estar alerta ante este tipo de patologías? Aumenta la frecuencia con la edad, lo cual no significa que no se pueda dar en personas más jóvenes, o sea, no es solamente en personas mayores. Arriba de los 80 años, según las estadísticas de cada país, porque eso es muy interesante porque varía según los factores de riesgo también de alrededor, está entre un 30 a 40% de algún tipo de deterioro, ya sea leve, moderado o severo, a partir de los 80 años. Ahora, yo tengo pacientes de 60 años, muchos, tengo algunos de menor edad. La persona más joven que atendí, por ejemplo, tenía 49 años, que son casos más excepcionales, pero se dan. Por eso ya no se usa el término demencia senil, que habrán escuchado, porque senil viene de senectud, senilidad, y vos con 60 años no estás senil. Entonces, ese término se sacó, se llaman demencias, y dentro de las demencias está la enfermedad de Alzheimer, que es el tipo más frecuente. ¿Hay alguna predisposición genética o algún factor que influya más que otro para esto? Bueno, respecto a eso hay una, digamos, buena y mala noticia. La buena noticia es que no porque ni siquiera tus dos padres tengan la enfermedad, vos las tenés que tener, esa enfermedad, sino que la genética juega un rol de forma directa muy chico, un porcentaje de un 1 o 2%, y el resto de los casos son factores de riesgo que sí podés heredar indirectamente y vas sumando. Por ejemplo, podés heredar que tu familia tiene hipertensión, que tiene problemas en el colesterol, algunos trastornos psiquiátricos, entonces vas sumando numeritos que aumentan esos factores de riesgo, ¿sí? Y a su vez después está todo lo que vos durante tu vida haces y qué hábitos llevas de vida para prevenir o agravar la enfermedad. Entonces no, la genética no es lo primordial en el sentido de forma directa que afecte, pero se puede heredar genes indirectos. Por ejemplo, uno puntual es un gen que se llama ApoE, que tiene relación con los lípidos, y esos lípidos, si funcionan mal, se pueden depositar grasa en arterias que irrigan el cerebro y producir un factor de riesgo. Bien, Maxi, te está escuchando Hugo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Un gusto en saludarlo. Buenas noches. Así como avanza la ciencia, hay muchas creencias y hay muchos mitos también. Hay gente que llega con dudas, con temores al consultorio de ser diagnosticado con Alzheimer actualmente. Sí, por supuesto. Pero mira, relacionado con lo principio que hablamos, en realidad estar asustado porque estás detectando algo es un buen síntoma. Es Si no se prevención. da lo que se llama nosognosia. Claro, sí, no solamente la prevención, sino que tu cerebro detecta el déficit. Si es que existe y lo detectas, es muy probable que sea leve, porque es inversamente proporcional. La persona que ya empezó la demencia, de a poquito tiene lo que se llama nosognosia, que es la incapacidad del cerebro de detectar los propios síntomas. De hecho, vos haces los test en el consultorio, test cognitivos para evaluar cómo están esas funciones mentales, y pasa al revés.
Cuando peor responden, después le preguntas del 1 al 10 qué puntaje se ponen y dicen un 10. En cambio, el que consulta por cuenta propia, viene siendo familiar y está preocupado, se equivoca en 2 cositas y ya se pone un 1 y está muy preocupado porque detecta todo. Claro. Claro. ¿Hay tratamiento actualmente en el mundo o en la Argentina que permita retrasar al menos lo que es este deterioro cognitivo, neurológico? Sí, si hablamos de tratamiento farmacológico, hay unos fármacos muy conocidos a nivel mundial de hace 20, 30 años, que puntualmente lo único que hacen es aumentar neurotransmisores para que cuando vengan estímulos saludables se conecten mejor las neuronas. Pero después el último avance se dio en la última década y se han aprobado fármacos en la FDA en Estados Unidos y en la Comisión Europea, en algunos países de Europa también se están vendiendo, que lo que hacen es limpiar del cerebro de una proteína anómala que se acumula en la enfermedad de Alzheimer que se llama beta-amiloide. Esa beta-amiloide es un desecho de las neuronas, cuando trabajan elimina ese desecho y estos fármacos tratan de limpiar ese desecho acumulado. Lo hacen bastante bien, todavía está en una fase donde vos en Estados Unidos podés comprar el fármaco, pero te siguen investigando y estudiando a ver qué efecto te hace ese fármaco. Y el problema es que no es curativo todavía porque justamente no es lo único en la fisiopatología que afecta a las neuronas en la enfermedad. Y ahora está en otra nueva fase de esos fármacos que cuando ya detectan que esa proteína está en cantidad en el cerebro, aunque no tenga síntomas, eso sí está en investigación, se está empezando a dar sin síntomas, a ver qué efecto hace a mediano y largo plazo en el que todavía no desarrolló los síntomas. Eso sería lo último. Los fármacos se llaman anticuerpos monoclonales y hay distintos laboratorios que ya lo han sacado. Bien, la última al menos de mi parte, hay actividades alusivas, sabemos que en algunos lugares se conmemora a lo largo de todo el mes con una serie de acciones de concientización, de prevención, de información también, porque a veces escuchamos el término Alzheimer como escuchamos la patología oncológica, nos asustamos demasiado, nos bloqueamos y vale la pena incorporar muchos conceptos, ¿no? Sí, principalmente lo que tiene que ver con prevención. La mitad de los casos que padecen enfermedad de Alzheimer, entre un 40 y un 50%, se evitan con hábitos saludables de vida. Bueno, respecto a actividades, miren, justo ahora en 5 minutos a las 1:30, yo presido una asociación que se llama Asociación de Neurociencias del Litoral, que es una asociación sin fines de lucro. Ahora no sé si lo puedo decir en Instagram, creo que sí, es gratuito y viene de esta asociación. Desde el Instagram puntualmente mío, neurólogo HB corta, voy a dar una clase en vivo por Instagram de media hora, 1 hora, respecto a estos hábitos. Perfecto, doctor, muy amable, gracias por su tiempo y por la atención. Nada, a disposición. Belén. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Maxi, como siempre, ¿no? Lo que es llevar una vida saludable, estar atentos a determinadas cuestiones para, tener justamente herramientas muchas veces para prevenir o evitar ciertos tipos de enfermedades y, siempre estar atentos, ¿no? a los síntomas y consultar, obviamente, a los médicos ante cualquier duda. Gracias por el contacto, hasta luego. Hasta luego.